Eve de Bonafini. En Caput Nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer, era una profunda revolucionaria. ¡Eve de Bonafini! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Que matas el dolor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precor y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién soy. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse del sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. La nube eleva en nido fractal, donde cantará. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes amigos, estamos hoy en otra emisión de Voces y Contexto, aquí por Radio Caput, en el estudio Chicha Mariani, y hoy con una gratísima entrevista con un querido invitado que ustedes seguramente conocen, que es el doctor Jorge Dubati. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Adriana, gracias por la invitación. La verdad, un placer. Bueno, para nosotros es una alegría y bueno, me acuerdo que, ¿te acordás que en época de pandemia hicimos una entrevista telefónica? Creo que en el año 21, 22. Sí, estábamos ahí en la transición. Sí, y nos quedó pendiente, bueno, una entrevista así personal, ¿no? Personalmente. Y antes de que empecemos, te quiero transmitir el cálido saludo afectuoso de los compañeros miembros de EDIT, del Encuentro de Divulgadores Independientes de Teatro, que cuando se enteraron que venías a Caput, dejaron saludos, cariños. Qué bueno. Yo los quiero mucho, por muchas razones, pero especialmente porque están construyendo un espacio muy importante de divulgación y de construcción de discurso crítico, ¿no? Claro. Me parece, Edith, muy importante. Una linda iniciativa. Y el año pasado, bueno, vos sabés, estás sumamente al tanto de esto, se creó el premio al Teatro Independiente, con una movida que creo que nos sorprendió a todos. Muy necesario. Una linda iniciativa. Sí. Y además un premio diferente, ¿no? No una repetición de lo que sería, replicar otros premios, sino un premio con una identidad,
tanto en la composición del jurado, como en los premios, como en el recorte. Así que, la verdad, muy bien, muy bien. Estamos todos muy, muy contentos en este contexto tan difícil, ¿no? Porque, caramba, hemos pasado épocas difíciles, pero siempre se van superando, ¿no? Sí, en gravedad. Sí. Pero yo les quiero comentar a nuestros oyentes que Jorge Duati es doctor en el área de Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Bueno, esto es un dato muy interesante, que fue el mejor egresado de 1989 en la UBA. Sí. Caramba. De la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? y Letras, sí. De la UBA. Y la verdad que una cosa que fue el resultado por ser traga, lo que se dice traga. Sí, bueno. ¿Cómo se dice? Le dicen nerd también, esta cosa de estudiar. Me gustaba mucho y me gusta mucho estudiar y bueno, me iba bien con los finales. Eso es evidente y además es evidente, creo yo, intuyo, que tenés como un fuego sagrado, una pasión encendida con respecto no solamente al teatro, sino a la investigación. Vos producís mucha teoría. Me gusta, eso me parece que no es tan frecuente. Me gusta mucho y me gusta mucho la investigación. Esto que decís, desde la investigación más organizada, como puede ser la universitaria, ¿no? A la investigación en el sentido de la curiosidad, ¿no? De estar permanentemente, por ejemplo, hago una cosa que me fascina, que es todo el tiempo voy a librerías de viejo, ¿no? O estoy permanentemente buscando libros, ¿viste? Ahora están todos colgados en las redes, web, ¿no? Sí, claro. sí. Así que... En esos benditos PDFs. Exacto, yo estoy todo el tiempo investigando, me gusta mucho el pasado y sobre todo los libros olvidados. Es una cosa que me viene de mi maestro Antonio Pajés Larraya, un gran profesor de filosofía y letras con el que yo me formé. Bueno, pero además de esto, tenemos que decir que hace 2 años y medio, creo, en el 2023, Jorge fue nombrado académico de la Academia Argentina de Letras. Sí. No sé si hay muchos exponentes o hubo muchos exponentes referidos al teatro o relacionados al teatro. De hecho, bueno, el año pasado se incorporó también Spregelburg, ¿no? Exacto, sí, para mí una gran alegría. Primero que me hayan incorporado, porque yo siento que incorporaron al teatro, a través mío, la historia del teatro, el pensamiento sobre el teatro, al incorporarlo a Rafael Spregelburg. Es como incorporar a uno de los más grandes dramaturgos, directores, hombre integral de teatro. Y en la historia de la academia, de la que fueron parte, no sé, Enrique Banch, Jorge Luis Borges, Manuel Mujica Lainez, bueno, digamos, los grandes escritores. Algunos no quisieron también. Lugones, por ejemplo, le ofrecieron entrar a la academia y dijo que no quería. Pero, digamos, ha habido hombres de teatro, pero no mucho. No sé, Enrique García Belloso, por ejemplo, Alfredo de la Guardia, pero son contados con los dedos de la mano. Claro, y vos sos, ¿qué sillón ocupás? Porque no me acuerdo de memoria. Mira, yo estoy en el sillón, aclaremos que cada sillón tiene el nombre de un prócer de la literatura argentina, en distintos rubros. Y a mí me tocó el sillón del teatro, porque es Ventura de la Vega. Ventura de la Vega es un... dramaturgo argentino que se va muy jovencito, o sea, nacido en Buenos Aires, pero se va muy jovencito a vivir a España, hace una carrera brillante en España y nunca volvió a la Argentina, pero yo creo que la academia con muy buen criterio lo recupera porque cambió el concepto de cartografía, ¿viste? Antes, autor argentino era el que nacía en la Argentina y el que vivía en la Argentina, y nosotros sabemos que fenómenos como el exilio, como los traslados en el espacio, en país, por ejemplo, Coppi, toda su vida en Francia prácticamente, pero es más argentino que el mate, el colectivo, la virome, el dulce de leche. Entonces, creo que está bueno esto de que el sillón del teatro sea Ventura de la Vega, pero por ejemplo a Spregelburg le tocó un escritor militar, el Manco Paz, José María Paz, porque bueno, la academia tiene representantes de poesía,
de novela, Claro. de ensayística, de periodismo, etcétera. Claro, también le comentamos a nuestros oyentes que sos miembro correspondiente de la Academia, la Real Academia Española. Sí, es una gran alegría eso, digamos, poder formar parte de la Real Academia y al mismo tiempo estar en diálogo con las tensiones, las discusiones. La Academia, la Real Academia Española ha cambiado mucho, además. Claro. No solo tiene muy buenos lingüistas, especialistas en lingüística, sino también grandes escritores. Y yo me acuerdo cuando se lo propusieron a Juan María Gutiérrez en el siglo XIX y él lo rechazó, pero porque en aquel momento la Real Academia Española cumplía una función, como si yo te dijera, de policía, de guardián de esto se dice, esto no se dice, ¿viste? El purismo, y eso menos correspondía al Río de la Plata, a la Argentina, que nosotros tenemos como un dialecto y una, digamos, la famosa lengua de los argentinos, o el idioma, como lo llamaba Borges, el idioma de los argentinos, ¿no? Por eso él no aceptó, pero hoy podemos aceptarlo porque es otro tipo de trabajo. Otros son los vientos. Claro, y por otro lado, una de las funciones justamente que cumple la Real Academia es estimular la red que se llama la ASALE, que es la red de academias de todos los países que tiene lengua hispana. Y esa relación es muy positiva, rica, ¿no? muy rica. Mira, se acaba de publicar un tomo con textos de Octavio Paz, por ejemplo, en la ASALE, con fondos de la Real Academia Española, y la edición es una belleza. Claro, ahora sale la edición dedicada a Vargas Llosa, y es muy probable que se haga la de Alejandra Pizarnik, o sea, cambió totalmente. Qué buenas noticias, Jorge. Sí. Bueno, también le decimos a nuestros amigos que Jorge preside varias instituciones y asociaciones relacionadas a la investigación de las artes escénicas. Exacto. Que es docente universitario en varias materias desde hace muchísimo tiempo. Sí, especialmente la UBA, ¿no? Porque yo me formé en la UBA y estoy ahí. Pero también en universidades del exterior. Sí, trabajamos mucho porque se va haciendo como una cadena de vínculos con otras universidades, muchas de la Argentina, ¿no? Yo estoy trabajando mucho con el IUPA, que es el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, que está en General Roca, la provincia de Río Negro, Fisque Menuco, y es impresionante, es una ciudad de las artes. A mí me encanta ir. ¿Y vas muy frecuentemente? Mira, estoy yendo una vez por mes y por otro lado es el lugar más lindo de la Argentina porque es pleno valle, alto valle de Río Negro. En este momento ves toda la cosecha de las manzanas, de las peras. Ya pasé por la cosecha de la cereza, de los arándanos. Es una belleza, belleza. Y el IUPA es como una ciudad de las artes, con música, fotografía, artes visuales, artes audiovisuales, teatro, danza, o sea, completo, todo. Vos vas caminando por ahí entre las acequias porque hay que recordar que el Alto Valle de Río Negro se le ganó al desierto. Claro. Cuando uno mira una foto, por ejemplo, de Google Maps, vos ves como una cinta verde que va acompañando al río y a los canales, y después ves desierto total. O sea, hay una gran conquista en ese sentido de la naturaleza, y tener una ciudad de las artes en pleno corazón de la Patagonia. De la Patagonia. Y me imagino que asisten alumnos de toda esa región, de esa perirregión, ¿no? Exactamente. Mira, y ahí tiene cosas hermosas el IUPA, como por ejemplo, los alumnos comen gratis. Tienen un comedor para comer gratis, ¿no? Y por ejemplo, si vienen de muy lejos, el IUPA les da un lugar para vivir, por ejemplo, la semana que están cursando, ¿no? Y del IUPA han salido cineastas, bailarinas, ¿cómo se dice? Músicos, intérpretes, compositores, además de tener, por supuesto, una gran fuerza en la cultura regional, ¿no?
Claro. Es muy hermoso. Y sé que además impartís muchos cursos a distancia en distintas instituciones. Creo que es una de esas instituciones es esta que mencionás. Exacto. Y también estás dando cursos desde la Academia de Letras. Exacto. Y bueno, sigue. Por supuesto que muchísima obra escrita, libros apasionantes, muchos, y muchísimas colaboraciones, artículos periodísticos, pero bueno, académicos. Me gusta mucho. Y déjame contarte una cosa. Sí. Por ejemplo, yo viajando a la Patagonia para trabajar en el IUPA, me encuentro con un mito, no es un mito, es una creencia popular que se llama el maruchito, que seguro te va a gustar, porque es la historia de un chiquito que sale de un asilo para trabajar con el traslado del ganado, así le decían los maruchos o maruchitos, ¿no? Y este pibe sentía vocación por la música, por el arte. Entonces su amo, por decir así, porque no era solo su patrón, sino que verdaderamente era como una especie de pequeña esclavitud que estaban estos chicos, no le prestaba la guitarra. Y este pibe, viéndolo dormido a su patrón, a su jefe, le saca la guitarra y se pone a tocarlo. O sea, una tremenda vocación de este pibe por el arte. Este hombre se despierta y lo mata. Bueno, te cuento que hay un lugar que se llama Aguada Guzmán, donde la religiosidad popular, que es el lugar donde mataron al maruchito, ha construido ¿cómo se dice? Un templo, como la difunta Correa, sí, o como el Gauchito Gil, digamos, y se hacen todos los años procesiones en octubre a ver el altar del maruchito. Bueno, yo estoy trabajando mucho para ver si traemos esa historia a Buenos Aires, porque es una historia que mezcla en el corazón de la Patagonia el tema de la infancia, el tema del trabajo infantil, el tema de los derechos de los niños en su acceso al arte, ¿no? Bueno, todo eso al Buenos Aires, que yo sepa, no llegó y tenemos que hacerlo venir. Sí, pero en tu idea, me imagino que creo por dónde puede venir. Una obra de teatro, por ejemplo. Conquistar algún dramaturgo o dramaturga para que tome esa historia. Mira, una de las cosas hermosas Pienso que tiene... en Guillermo Parodi con... Por ejemplo, y te cuento que ya en la provincia, en la región, en General Roca, en Bariloche, digamos, en Río Negro, en Neuquén, el mito del maruchito, yo le digo el mito, pero es una creencia religiosa popular, lo han tomado músicos, pintores, bailarines, o sea, hay un montón de obras de teatro sobre la figura del maruchito, que es una figura, creo yo, que hay que... Muy rica. Claro, y la tenemos que nacionalizar, no puede ser que la conozcan solamente... Claro, que sea regionalmente. Claro, exacto. Bueno, Jorge, antes de hacerte la pregunta que te voy a hacer después, ineludible, quiero comentarle a nuestros oyentes algo que yo te escuché la semana pasada y realmente me alegré y además me emocioné mucho, porque sabemos que Jorge es el inventor, el creador, el fundador de la Escuela de Espectadores. Sí. Ya hace 26 años en Buenos Aires. Exacto. Y una cosa que es absolutamente maravillosa, que ya tiene 103 réplicas, sí, no solamente en Buenos Aires, en la Argentina y en el exterior. Sí, en varios. Me gustaría que nos comentaras cómo surgió tu idea y esos 4 o 5 puntos fundamentales que vos evocás con respecto a las escuelas de espectadores. ¿Cómo no? Primero, contarte que ya hay escuelas de espectadores en Colombia, en Brasil, sí, en España. En Francia, en Perú, en Chile, etcétera. Y que, la verdad, yo creo que aparecen esas escuelas porque hay una necesidad, que es valorizar al espectador como sujeto de la cultura, como agente fundamental de los campos artísticos. Vos lo sabés bien estando en EDIT, vos lo sabés. Y digamos,
el espectador es parte fundamental de lo que llamamos el boca en boca, la irradiación, la formación de otros espectadores, ¿no? Vos solés ir con tus niños, digamos, con los niños de tu familia, ¿no? Y adolescentes, y así estás formando, ¿no es cierto?, futuros espectadores. Es decir, hay una función que cumplen los espectadores que son maestros. Y aparte de cerrar el círculo del proceso, ¿no? Exacto. Es decir, digamos, no podemos pensar el teatro sin espectadores, como tampoco podemos pensar el cine sin espectadores, o la danza o la música, ¿no? sin oyentes, ¿no? Entonces, lo que es interesante es que cada escuela, de todas estas 103, las últimas son la de Santiago del Estero, que la impulsó la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la de Paraná, pero no Paraná en Entre Ríos, sino Paraná, Brasil, y la de una de Bogotá especializada en títeres, ¿no? Porque hay escuelas de espectadores de danza, de todas las artes, como la de San José de Costa Rica, ¿no? Ahora, cada escuela es territorial, porque cada escuela trabaja con espectadores diferentes, con espectáculos diferentes, con coordinadores diferentes, pero yo creo que las escuelas tienen 5 cosas en común. Como si yo te dijera, son todas distintas, pero todas tienen 5 cosas en común. La primera es armar agenda. Esto que hacemos en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, ¿no? Que es, vayan a ver esto. Después cada espectador hace lo que se le canta, ¿no? De pronto yo digo, vayan a ver esto, esto y esto, porque el lunes que viene tal tipo, y de pronto la gente va a ver una o no va a ver ninguna. Eso, pura libertad para cada espectador. La segunda cosa, además de la agenda, es brindar herramientas. También para que el espectador haga lo que se le cante, que, digamos, ninguna escuela de espectadores... No es dogmática la escuela. Claro, no, nadie levanta el dedito para decir esto es lo que hay que pensar, esto es lo que hay que sentir. No, en ese sentido, yo no tengo idea qué hacen las y los espectadores con las herramientas, pero nosotros las ofrecemos como una forma de multiplicar la relación creadora que tiene cada espectador con los espectáculos. Es decir, el espectador es un espectador artista, es un espectador creador. Que se involucra. Claro, y que construye su propia relación, ¿no? Yo, por ejemplo, en la escuela, yo escucho el silencio, ¿no? De pronto yo digo, cada cual está construyendo su propia, digamos, bajada de lo que se está diciendo a su propia realidad, ¿no? Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de tarot en la escuela, porque viene Ana Groch, que es la que hizo, bueno, el tarot del teatro para Alternativa Teatral, que cumplió 25 años y lo celebra, por ejemplo, con ese tarot del teatro. Y yo sé que cada persona va a hacer una construcción totalmente distinta. Perdón que te interrumpa, para nuestros amigos oyentes, si quisieran consultar ese tarot, lo pueden hacer a través de la página de Alternativa. Exacto. Seguro nuestros oyentes son muy curiosos y van a querer ver. Les va a aparecer una, ¿cómo se dice? Una ventanita que dice eso. Claro, ¿cómo se llama? Tarot del teatro. Y bueno, y ahí aparecen la explicación, por qué lo hicieron. Y el simbolismo también, probablemente. El simbolismo y también el equipo que lo hizo, porque tiene una diagramación, un diseño, y lo hermoso que tiene es que se trabaja con lo que serían, por ejemplo, los arcanos, pero en la relación con el teatro. ¿Quiénes serían los arcanos del teatro, ¿no? A mí me fascinó y me divierte mucho, además, que haya un tarot del teatro donde está el San Martín, está el Cervantes, está Armando Discépolo, está el Teatro Independiente. Bueno, está genial. Qué bárbaro. Bueno, sigamos con la enumeración. Entonces, primero agenda, ¿no? Que no es poco, porque vos le vas orientando a la gente qué puede ver, ¿no? Segundo, ¿qué hay? Exacto. ¿Y dónde está lo genial? Porque nunca vamos a estar recomendando cualquier verdura, no sé si me explico. Sí. Siempre la idea es, miren, esto es valioso
por esta razón, ¿no? Después, bueno, cada cual habrá su propio juicio. Hay gente, cosas que a mí me fascinan, que de pronto los espectadores me las tiran abajo, pero bueno, yo lo hago con la mejor buena fe, y me ha pasado espectadores que me refutaron, me dijeron que nos mandaste a ver una porquería, qué sé yo, no lo hagas más, y yo le digo, mira, dame el privilegio de la duda y date tiempo, porque yo que vengo viendo teatro hace, no sé, un montón de años, pero así, de ver muchísimo, yo me hice crítico para poder ver mucho teatro, yo te digo que es muy valioso ese espectáculo, bueno, y he tenido la suerte que espectadores, no sé, 5 años después, 7 años después... Te dijeron eureka. Me dijeron, ay, vos sabés que recién ahora empiezo a entender por qué nos mandaste a ver eso, que para mí aquel momento era una porquería, ¿no? Bueno, la tercera función es reunir a los espectadores con los artistas. Sí, viste que muy lindo. Todos los lunes nos encontramos con artistas diferentes, ¿no? Y es muy interesante desarrollar, yo le llamo una pedagogía del diálogo y una pedagogía de la escucha. Yo creo que en la escuela de espectadores no solo uno viene a hablar, sino también a escuchar al otro, ¿no? Escuchar a los artistas, a los dramaturgos, los directores. Exactamente, es maravilloso. Exactamente. Hoy, por ejemplo, va a estar Luciano Cáceres, va a venir una una dramaturga española, Inmaculada Alvear, que va a ser estrenada por Luciano. Viene Ana Escanapieco con Lisandro Penelas, que vienen a hablar sobre los huesos del mapuche, y después vamos a tener la reunión por el tarot, digamos, claro. Es decir, siempre una cosa muy abierta, muy de tratar de ver la multiplicidad, porque si algo hermoso tiene el teatro de Buenos Aires es una multiplicidad, una riqueza enorme. Bueno, el cuarto elemento común de todas las escuelas en el mundo es que construyen masa crítica, es decir, un grupo de gente con la que vos podés contar para otras cosas. Ponele que se desfinancia el San Martín. Entonces, la escuela de espectadores sería la primera en mandar una carta para reclamar que eso no puede ser. O, no sé, Alejandro Urdapilleta, me acuerdo, presenta un libro y lo viene a presentar a la escuela. Bueno, la escuela le compra 300 ejemplares, ¿no? Es decir, masa crítica en el sentido de que podés contar con ese sujeto, claro, para otras cosas, para mucho más que ver teatro, digamos. Qué maravilla. Bueno, y lo último es que sabemos muy poco del sujeto espectador. La verdad, sabemos mucho de las ofertas teatrales. No sé, sabemos mucho de Cartoon, por ejemplo, pero sabemos muy poco de quién lo va a ver a Cartoon, ¿no? Entonces, las escuelas son también un laboratorio de percepción y de autopercepción del sujeto espectador en la contemporaneidad. Es decir, son espacios de producción de conocimiento sobre las demandas de los espectadores, los deseos, los hábitos, digamos, las aspiraciones, los gustos. Fíjate que generalmente cuando se hace investigación sobre espectadores, se hace desde la sociología. Claro. Y se pregunta siempre las cosas más o menos parecidas, que son edad del espectador, cuántas veces va por año a ver espectáculos. Sí, la encuesta de alternativa, por ejemplo. Por ejemplo, digamos, o del Cervantes. Que viene de la sociología. La sociología tiene una gran limitación en ese sentido, porque puede llegar hasta esa información. Claro. En cambio, cuando vos frecuentás a un grupo de espectadores, tenés la posibilidad de ir conociéndolos, de escucharlos todo el tiempo. Un día un espectador te dice una cosa y de pronto vos decís, qué interesante, están pidiendo. Eso no lo podés hacer en una encuesta. No, claro. Porque además, yo desconfío mucho de la encuesta cuando no propone un dato objetivo, en el sentido, si a mí me preguntan qué edad tengo, bueno, voy a contestar, tengo tanto. Pero si a mí me preguntaran, por ejemplo, no sé,
¿qué te interesaría ver en el teatro? Muy difícil contestar en una encuesta eso. Sí. En cambio, si vos vas construyendo un espacio de intercambio, de diálogo, de escucha, como es, por ejemplo, la Escuela de Espectadores, la de Buenos Aires, donde la gente, yo quiero aclarar, tenemos la reunión los lunes de 6:30 a 8:30. En el Centro Cultural de la Cooperación. De la Cooperación, que yo agradezco públicamente el apoyo que me da el Centro de la Cooperación. El otro día vino su nuevo director artístico, Manuel Santos. Iñurrieta, sí. Iñurrieta, a saludar. Amigo de Voces y Contexto. Divino, divino. Gran teatrero, aparte. Bueno, y lo que quiero decir es, digamos, yo necesito conocer quién es el espectador contemporáneo. Claro. Y hablando, dialogando, escuchando, peleando incluso por esto que te decía. De pronto viene alguien y me dice, che, ¿por qué recomendaste semejante porquería? Yo digo, mira, no, para mí no es ninguna porquería. Claro. ¿Y por qué? Por esto, por esto. Entonces vos empezás a escuchar el ida y vuelta. Claro. Por ejemplo, el otro día fuimos a ver La Leona, el espectáculo de Gastón Marioni, con una gran actriz platense, Josefina Cañón Martínez, y salimos de ver la obra y estábamos ya todos reunidos charlando, discutiendo. Claro. Es decir, para mí, con esto termino, las escuelas son laboratorios de percepción y de autopercepción, porque cada espectador también se observa a sí mismo, digamos, por ejemplo, escuchando a otros espectadores o escuchándolo a Cartoon. Suponete, yo me acuerdo, Cartoon en un momento en la escuela dice, yo escribí Terrenal para demostrar que todos nosotros somos al mismo tiempo Abel y Caín, ¿no? Y yo escucho un silencio en la gente, porque lo que está haciendo cada uno es decir, qué bueno lo que está diciendo Cartoon, y en qué me toca a mí, claro. En qué soy Caín y en qué soy Abel, ¿no? Y cómo nos relacionamos con el tatita. Eso. A mí me pasa, te quiero comentar, porque hace relativamente poco tomé conciencia de esto que me pasa a mí. Vos sabés que yo voy al teatro frecuentemente y frecuentemente escribo, no críticas, comentarios. Sí, y, son críticas, aclaremos. Bueno. Vos decirle como quieras, pero cumplís con lo que tiene que tener una crítica, ¿no? Y sabés que yo tengo siempre en cuenta, porque es algo que yo lo percibo en ese momento, no solamente, bueno, un pequeño comentario, un análisis, lo que fuera, y nunca puedo dejar de plasmar o de expresar lo que yo percibo de esa función que le pasó a los espectadores, claro. ¿No? Porque hay situaciones que son absolutamente inefables, claro. Que el espectador da una respuesta y a veces la respuesta se percibe en el aire, hasta te podría decir en la intensidad y tonalidad de los aplausos, ¿no? Exacto. O incluso en el silencio. En el silencio. ¿No? O en algunas intervenciones, en algunos comentarios. Por supuesto. Con respecto al silencio, me pasó hace varios años, fui a ver Tweed con el querido Héctor Bidonde. Exacto. Cuando terminó hubo un silencio de algunos cuantos segundos. Claro, hasta el aplauso. Claro. Y me pasó hace mucho menos tiempo cuando fuimos a ver el estreno de La culpa es de la tierra. Sí. Con Mónica Libertablas, Felipa. ¿No? El público estalló, yo nunca escuché eso. Fue un estallido unánime. Claro. Sí, porque absolutamente conmovedor. Entonces, bueno, sí, yo trato de incluir esa apreciación subjetiva, por supuesto. No, pero es muy importante, muy importante. Mira, para escribir una crítica hacen falta 5 cosas, brevemente. Primero, actualidad, porque uno no hace crítica del arte del pasado, en todo caso hace investigación, claro. Pero sí tiene que ser algo que está vivo en el presente o en el pasado inmediato, ¿no? Claro. Esto de poder decir el comentario y que la gente lo lea y se sienta movida para poder verlo, sea una película o un espectáculo. El segundo lugar siempre es un metalenguaje. Y quiero decir, yo no podría hacer una crítica
de algo que no se estrenó, o que no vi, o que no existe. Es decir, yo no puedo escribir la crítica de la próxima obra de Cartoon hasta que Cartoon la estrene, y yo me siente, ¿no? Sí. Siempre es la crítica está condenada a ser un metalenguaje. Cuando no es así, es mala praxis. Claro. ¿Viste los críticos que dicen, fui a verla y vos dudás Sí. que hayan estado ahí porque por ahí dicen cosas Sí, que, sí, que sí. no condicen. Y después son tres cosas: componente informativo, donde vos le contás al espectador futuro, digamos, que viste, ¿no? En términos de descripción o de información. Un componente luego interpretativo, donde vos decís, me parece que esta obra está relacionada con este conflicto social. Y finalmente un componente valorativo. Es decir, si yo veo un discurso que es de actualidad, es metalenguaje sobre algo artístico, digamos, ¿no? Que se construye relación con un lenguaje objeto. Y luego tiene un componente informativo, interpretativo y valorativo. Eso es una crítica. Uh-huh. Pero no solo ahora, también en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Esto es lo que llamaríamos las invariantes, ¿no? Las invariantes serían los componentes transhistóricos de la crítica. Así que yo me encanta decirle esto a la audiencia, digamos, si alguien quiere ser crítico, cumpla con esas invariantes y ya es crítico, es la realidad. Y viste que ahora está empoderado como crítico el espectador. Sí, a través de las redes, que me llamó la atención cuando lo enfatizaste la semana pasada en la escuela. Sí. Esto de, más allá de valoraciones personales y subjetivas con respecto a las redes sociales, Sí. no se puede negar la presencia y el avance y la influencia de las redes sociales. Total. Y vos alentabas a tus alumnos de la escuela a que dejen comentarios o apoyen o lo que fuera. O no, porque pueden hacer comentarios negativos también. Pero lo interesante es que el espectador hoy ha devenido, con el empoderamiento digital, ha devenido espectador crítico. Eso no existía antes. Sí, es decir, porque estaban los referentes. Los popes. Y, los popes. ¿Y quién iba a contradecir a fulano o a Mengano, ¿no? Yo mira. Bueno, y es más, perdóname, sí. Te he escuchado varias veces un poco el autoritarismo o esa actitud un poco, autoritaria, sí. de algunos críticos que defenestraban una obra. Y siempre sin argumentar, porque era porque a ellos les parecía por una especie de narcisismo, ¿no? Claro. Pero yo muy jovencito, debería tener 23 años, 24, no me acuerdo bien, yo formaba parte de la comisión directiva de ACITA, la Asociación de Críticos e Investigadores de Teatro de la Argentina, que se armó en el año 84. Yo entro en el año 86, si no recuerdo mal, y entro como tesorero. ¿Por qué? Porque nadie quería agarrar la tesorería, entonces yo levanté la mano y me agarraron volando. Era como una asociación que tenía muchos caciques y pocos indios. Claro. Y yo, al ser jovencito... Hacía falta mano de obra. Y nadie quería agarrar la tesorería, y yo dije, es mi posibilidad de sentarme a la mesa con estos capos, porque en la comisión estaba Emilio Estebanovich. Que hace un ratito hablábamos de él. Estaba Luis Ordaz, estaba Ernesto Yo, estaba Olga Cosentino, estaba Nina Cortese, estaba Mirta Arlt. O sea, todos eran monstruos sagrados. Monstruos sagrados, y además en un momento en que existía la crítica de autoridad. Yo me acuerdo que yo estaba callado, digamos, no quería ni opinar porque me daba terror opinar. Suponete, yo había visto Postales Argentinas, me había partido la cabeza, y de pronto en esa mesa los críticos más grandes decían, no es para tanto. Y yo decía, ¿cómo no es para tanto? Esto es una revolución. Pero por supuesto me callaba. ¿Tuviste un programa que se llamaba Postales Argentinas? Sí, a mí me cambió la vida Postales, me cambió la vida. Yo la vi 11 veces, la obra, y cuando la fui a ver la vez 12, me encontré con que la habían levantado en pleno éxito
Bartiz la levantó. En el Pairó, me acuerdo ir al Pairó a buscar la entrada, a comprar la entrada y encontrarme un cartelito que decía se levantó, un montón de gente puteando en la boletería diciendo ¿cómo puede ser que se levantó? Y bueno, él la levantó porque consideraba que ya estaba y que tenía que pasar al mito, por decir así. Y Bartiz es muy de armar mitos, ¿viste? A mí me parece un tipo, a mí me cambió la vida. Postales, sí. Pero digo, ahí, ¿viste? Cuando yo era jovencito, de pronto me costaba mucho decir, che, a mí me gustó, ¿viste? Mesa, claro. Me dolía la mandíbula de no hablar, claro, de no decir nada. Ahora es otra cosa. Claro. Yo ahora soy secretario general de la... ya no existe ACITA, existe la AINCRIT, ¿no? La Asociación Argentina de Investigación y Crítica. Yo soy el secretario general, está lleno de críticos jóvenes. Yo soy el decano ahora de los críticos, el más viejo, para decirlo claro. Y todo el mundo habla, ya no es como antes. Claro. Sí, sí. Que sinceramente pasamos de un discurso de autoridad a un discurso relacional, ¿no? Donde la gente no solo escucha al gran crítico, ¿viste? Antes vos decías, la gente te decía, yo lo sigo a Ernesto Yo, o te decía, yo lo sigo a César Magrini, ¿no? Como que era... ¿Te acordás de César Claro, Magrini? Sí, yo laburé con él en la AINCRIT, claro. Y también en el diario El Cronista, me tocó trabajar con Magrini y bueno, me acuerdo que hoy la gente te dice, mira, yo escucho lo que dicen los críticos en los medios, pero también escucho a mi tía, a mis amigas, ¿cómo se llama? Esto que llamaríamos el modelo relacional, que es que hay una polifonía. Claro. Si yo pongo en la... a ver, para decirlo claro, a mí me toca hacer un estudio sobre el partener de Cartoon desde el punto de vista de la crítica, año 88. Eran 7 críticas, nada más. O sea, estaba Página 12, El Porteño, La Nación, La Prensa, ponele, y una crítica por escrito de Radio Municipal de Luis Ordaz. Si vos te metés ahora en las redes, te vas a encontrar 800 críticas. Sí, es cierto. Por supuesto con un espectro que va del amateurismo más insolente hasta el refinamiento más delicado. Me pasó estar con Cartoon y decirle, Mauricio, tengo que hacer un estudio sobre la crítica de Terrenal. ¿Tenés crítica? Me dice, sí, porque tengo un Google Alarm que donde aparece algo, me avisa. Me mandó como 800 críticas. No, te hizo un favor, ¿no? Claro, imagínate. No digo que no te lo hizo con tanta cantidad. Ahora, Adriana, había críticas que eran una pavada, donde Cartoon estaba mal escrito, y de pronto había unas críticas increíbles con una profundidad que no tenía las críticas de los medios masivos. Entonces estamos ante un panorama nuevo, es una polifonía, es una democratización, ya no hay nadie al que le duela la mandíbula, todo el mundo está hablando, y yo lo veo también en mi propia familia, claro. Es decir, suena mi celular, es mi vieja, mi mamá, y mi mamá me dice, ¿fuiste a ver, ponerle La Leona? Entonces yo llego a decir sí, y ella empieza, me encantó por esto, por otra cosa, pero no tal por lo otro. O sea, la crítica la hace ella 10 minutos hablando. Mi mamá, que no es profesional crítica, es un ejemplo de lo que llamaríamos espectador crítico, espectadora crítica, que es un sujeto nuevo. Claro. También le quiero comentar a los oyentes que... fuiste durante, no me acuerdo qué periodo, de cuántos años, vos me dirás, fuiste subdirector del Teatro Nacional Cervantes, justo cuando el teatro cumple un aniversario importantísimo. Se hizo un acto hermoso, se produjo un libro conmemorativo. Divino. En 2 palabras, si eso es posible, porque te quiero hacer otra pregunta. Dale. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue el paso tuyo por el Cervantes? Mira, para mí fue... ¿Una gran alegría? Sí, yo lo pasé bárbaro, me encantó. Llevé un diario, tengo un diario,
con todas las cosas que me iban pasando. Yo llegaba cansadísimo en la noche y me anotaba todo lo que me había pasado. Ese diario para mí es un tesoro. Me tocó 2 años y 2 meses, porque yo entro en noviembre me acuerdo, sí, del 2021 y me voy el 31 de diciembre del 2023. Y la verdad que fue una experiencia increíble en muchos sentidos. Sí. A ver, primero por el trabajo con la historia del Cervantes. Yo hice el libro que me lo sí. encargó la gestión anterior, quiero aclararlo eso, Daudia con Sebastián Blutrach, sí. Ellos son los que hicieron el acto de los 100 años, digamos, esto fue el 5 de septiembre del 2021, que se volvió a proyectar sobre el techo, momento... Sí, el telón. El telón de, sí, de Salvador Alarma, ¿no? La pintura original. Estuve allí. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Fue memorable, fue un momento increíble. Cuando se empieza a ver la pintura del techo del Cervantes. Bueno, y después me toca ir saliendo de la pandemia, porque recordemos que todavía había aforo limitado, las salas Oreste Caviglia y la sala Luis Abel estaban cerradas, sí. Y también me tocó que nosotros fuimos muy respetuosos en ese sentido. Digo nosotros porque yo era vice y la directora era una gran gestora santafesina, sí. Gladys Contreras. Nos tocó toda la programación atrasada y nosotros con Gladys dijimos, vamos a estrenar todo lo que está comprometido. No había firmado contrato de nada, pero nosotros sí. Cumplimos con todo. Lo único que no estrenamos es porque se habían vencido derechos o porque había algún inconveniente que el propio artista dijo yo no quiero, pero nos había quedado acumulada programación de Tantanián, del periodo hasta el 2019, anterior, claro. Y programación de Daudia. Claro. Entonces nosotros dijimos, vamos a estrenar todo, hay que cumplir con esta gente que está ilusionada. Se estrenó todo y después llamamos a concurso y habilitamos los nuevos estrenos, que para mí fue muy lindo intervenir en la selección de programación. Y además creo que vos recordarás la fecha, yo no, pero tengo en mente, tengo la imagen de años, no sé si una década, del frente del Teatro Nacional Cervantes con esas empalizadas, con esos andamios, que no sé durante cuánto tiempo llevó la remodelación o la puesta en valor. Y cuando uno ahora pasa por allí, no sé en qué año se terminó, mira, y que ve esa hermosísima esquina española iluminada. Sí, claro. Sí. Si yo no recuerdo mal, eso fue en la gestión de Tantanián, que se reabrió, digamos, la fachada, en el 2018. Claro. Si no recuerdo mal, porque Tantanián asume en el 2017, creo, y empieza el proceso de terminar la restauración. Ahí se tuvieron que poner de acuerdo el Estado Nacional y la ciudad de Buenos Aires. Porque es de gestión nacional el teatro. El teatro es nacional, es el único teatro nacional que tenemos, pero aclaremos que la restauración empieza con la gestión de Rubens Correa, que fue la gestión más larga y según los trabajadores del Cervantes, yo he laburado todos los días escuchándolos y, digamos, mano a mano con ellos. La gestión que ellos recuerdan con más cariño es la gestión de Rubens Correa y Claudio Gallardú, que fue la más larga, además. Claro. Jorge, no nos falta mucho para terminar el programa. Sí. Ves que tenemos mucho para hablar. Bueno, tal cual. Pero no quiero dejar de preguntarte esto, si vos pudieras, una exigente síntesis, ¿no? Sí, dale. ¿Qué cambios ves vos en nuestro teatro Argentina desde el comienzo del nuevo siglo, desde el 21, y en especial si querés ver, si vos ves una bisagra antes y después de la pandemia? Es decir, ¿cómo ves? No hablamos del teatro de los 70, de los 80, de los 50, sino desde, del 2000 en adelante, y si vos ves una bisagra, una fractura o un giro después de la pandemia. Mira, voy a ser muy breve porque es una pregunta
como para escribir un libro, Sí. Y muy Ya linda. te di una idea, Jorge. Sí, seguro. me encanta. No, y es una pregunta necesaria, indispensable, que hay que contestársela. Yo creo que uno de los cambios importantes del teatro contemporáneo, digamos, si hablamos del siglo XXI, por ejemplo, Sí. es lo que yo llamaría la destotalización. La destotalización tiene que ver con la idea de que ya no podemos pensar en digamos, lenguajes hegemónicos o, digamos, tendencias cerradas. O técnicas únicas. Hay una especie de cada loco con su tema. Se trabaja micropolíticamente, micropoéticamente, y eso da un gran desafío al crítico, porque ya no hay expertos, ya no puede haber expertos. Es decir, yo llego a ver, por ejemplo, en Buenos Aires se estrenan 2.000 espectáculos en un año. Yo llego a ver 180, 190, con mucho esfuerzo, porque hay que ponerle el cuerpo a ir a ver tanto, y especialmente con el frío, volviendo a la noche hasta Floresta. Bueno, lo hacemos con mucho cariño, pero no llegás a cubrir. A ver, para cubrir 2.000 espectáculos tendrías que ver 5 espectáculos cada día. No hay cuerpo que aguante ni coordinación. No, y aparte materialmente es imposible, porque eso superpondría. No tiene. Imposible. Entonces ya no podemos ver el todo. Y además, esto lo vemos en la escuela de espectadores, que es entender a Cartoon no significa entender a Vivi Tellas. Claro. Entender a Vivi Tellas y a Cartoon no significa entender a Spregelburg o a Capusotto. Es decir, lo que hay es una proliferación de mundos que es maravillosa y llegó para quedarse. Para mí esto aparece muy acentuadamente con la postdictadura, o sea, es anterior al siglo XXI, claro, pero se está acentuando. Además, mira, yo voy a ver obras de chicos de 20 años, de 25 años, y de chicos de 80 años, y cada obra es un desafío. Sí. Pero además la multiplicidad está en el espectador. Entonces, yo te diría, primero esa destotalización, ese canon de multiplicidad, ese cada loco con su tema. El otro elemento, se amplió el concepto de teatro. Sí. Antes, cuando hablábamos de teatro, hablábamos de poéticas muy cerradas. Hoy hablamos de performance, de narración, de nuevo circo, de poéticas híbridas, de poéticas neotecnológicas, ¿no? Es decir, una riqueza por la cual vos lo ves en la escuela de espectadores. Eso nosotros vemos de todo, desde ópera canónica, como la del Colón, a ópera experimental, ¿no? Es decir, hay una riqueza de poéticas por la cual podemos decir que hemos ampliado nuestro concepto de teatro. Y lo último, después de la pandemia, volvió recargado el gran valor del teatro, que es la reunión. A mí me gusta llamarlo el convivio. El convivio. Digamos, durante los 3 primeros meses de la pandemia, la gente estaba como entusiasmada con esto de aprender a manejar Zoom, ver cosas en la web. Ya cuando estábamos en septiembre, la gente empezó, ¿cuándo termina? Me quiero encontrar con mis amigos a tomar mate, quiero salir, quiero viajar, quiero que se reabran los teatros. Es decir, yo creo que si algo demostró la pandemia es que el convivio, ¿no?, la reunión de cuerpo presente, es irreemplazable. Sí. No la podés reemplazar. Para que me entienda la audiencia claramente, una cosa es hacer Zoom con tus nietos y otra cosa es subirte al auto con los nietos, viajar al mar y meterse en el mar con ellos y después tomarse un helado. Es decir, el convivio sería la reunión de cuerpo presente territorial. El tecnovivio es otra cosa, la mediación de la máquina, que está bárbara. Sí, es pero otro elemento. No puede reemplazar al convivio que volvió recargado, y por eso hoy ves cines vacíos y teatros llenos. Pienso también, bueno, yo te lo digo como espectadora, a mí me conmueve mucho estar, no solamente ver la obra de teatro, sino percibir al actor. Claro. Es decir, hay algo, incluso en el saludo final, viste que a veces nos quedamos, es decir, hay algo ahí que no
no sé si es a lo mejor el amigo Pompeyo hablaría de una dimensión metafísica, claro, ¿no? claro. Pero como que pasa otra cosa, eso, de decir, como que uno estando allí y ellos dando su arte, y se genera algo que no se sabe qué es, pero se generan lazos fuertes. Y yo te diría, a mí me pasa que cuando yo veo a un actor actuar en vivo, delante mío y reunido conmigo, por ejemplo, anoche lo vi a ¿cómo se llama? Dente, Fernando, ¿no? A Fernando Dente lo vi en Company. Es de una entrega, de una energía que la pregunta que yo hacía es, ¿este tipo se va a descomponer? Claro. Porque está 2 horas y media prácticamente, con un intervalo muy chiquitito, o más, 3 horas, ponele, bailando, cantando, subiendo escalera, bajando, y la sensación es que no ves solamente actuar, también ves a un cuerpo vivir. Eso es lo más conmovedor, que estás viendo la vida. Bueno, eso es la gran diferencia, para mi gusto, con el cine, con la televisión y con las redes, digamos, y eso es lo que volvió recargado después de la pandemia. Y por último, te voy a dejar, por supuesto, las palabras finales. A mí me parece que todos los que asistimos al teatro estamos siendo cada vez más conscientes de esa necesidad de reunión. Claro. Reunión de cuerpos y almas. Muy bien, muy bien. Y vivir con los otros, ¿no? Yo creo que el teatro tiene esa cosa de... Una cosa es que yo lo viva aislado en mi casa, por ejemplo, leyendo un libro, ¿no? Pero otra cosa es que yo construya un acto de intimidad, porque siempre la expectación es conectarse con la propia intimidad, pero a través de ver vivir a los otros, ver sentir, que es esto que uno siente cuando escucha el silencio o escucha un comentario o hay algo de una emoción cercana, ¿no? Que es eso, vivir con los otros. Por eso el convivio justamente es esto de reunirse a vivir con los otros, con los artistas, con los técnicos y con los espectadores. Y con los compañeros de la expectación. Bueno, Jorge, las palabras finales son para vos. No, yo agradecerte, nada más. La verdad, se me pasó volando y espero que los oyentes también. Y te agradecerte todo el trabajo que haces como crítica, como difusora, como divulgadora, como dice Edith, digamos. Me encanta y muy agradecido porque creo que es lo que tenemos que hacer. Bueno, y yo te agradezco, por supuesto, tu tiempo, que es muy valioso, sos un hombre hiper ocupado. Y por último, si algunos de nuestros oyentes quisieran participar de la escuela, ¿podrían hacerlo? Mira, se tendrían que acercar al Centro de la Cooperación los lunes, 6:30 de la tarde. Ahí pueden hablar con los coordinadores, que son Noralía Sormani y Mariana Dubati, que son los que se encargan de... Yo no conozco muy bien cómo está la situación en la inscripción, pero también está la posibilidad de conectarse, que eso es más posible, de conectarse por Zoom a distancia, porque tenemos un límite de aforo que está, creo yo, que está completo, pero bueno, es cuestión de acercarse y preguntar. Bueno, nos quedan algunas preguntas. ¿Cómo no? Esto es un poco como Melleresad, ¿no? Tenemos la próxima noche para seguir conversando. Qué bueno. Muchas gracias, Jorge. A vos, Adriana, gracias. Y por supuesto al equipo técnico y a la audiencia. Gracias. Gracias, Martín. Bueno, muchas gracias, Jorge. Al contrario. Me encantó, me gustó. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace seguir.